Nos vamos ahora con Javier Lagos, que nos va a contar de un funcionario de la PDI que logró frustrar un portonazo en su contra. Además de esta y otras noticias, ¿o no, Javi? ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola Lucho, buenos días. Sí, una información que, como hemos comentado en otras ocasiones, se reitera lamentablemente en el tiempo. Funcionarios de la Policía de Investigaciones que están siendo víctimas de portonazos, de encerronas en distintos puntos de la región metropolitana. En este caso hablamos de la comuna de Maipú. A eso de las 23:50 horas del día sábado, es decir, de la jornada de ayer, un funcionario de la Policía de Investigaciones se encontraba junto a su grupo familiar a bordo de su vehículo. Estaban ya llegando a su domicilio y es en ese momento en donde se atraviesa por la parte frontal un vehículo subcolor blanco. De él descienden dos sujetos que estaban portando armas de fuego y los intimidan de manera inmediata, y es en ese mismo momento en donde este funcionario se identifica como personal de la Policía de Investigaciones y posterior a esto efectúa 3 disparos con los que logra de alguna u otra manera herir también a uno de estas dos personas que los estaban abordando, de estos asaltantes, de estos delincuentes, y es en ese mismo momento en donde también se frustra el robo y la persona que estaba acompañando, porque recordemos que en un inicio eran 2 los delincuentes los cuales abordaron a este funcionario de la Policía de Investigaciones junto a su familia. Otra persona que lo estaba acompañando lo traslada hasta un recinto asistencial cercano para poder atender la gravedad de sus heridas, que los impactos balísticos llegaron hasta la zona torácica de esta persona, y es en ese mismo momento en donde, como te mencionaba, fue trasladado hasta un recinto asistencial para ser así atendido por personal médico y ver la gravedad de estas mismas heridas, en una situación que de alguna u otra manera logra ser afortunada también para el funcionario de la Policía de Investigaciones. Tenemos que considerar que, primero que todo, estos sujetos estaban portando distintas armas, por lo tanto es una situación sumamente compleja, más aún que este funcionario estaba acompañado de su familia, Lucho. Por lo tanto, ahí también hay un punto, uno tratando de resguardar la integridad, bien digo, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestras personas cercanas. Claro, es en ese mismo contexto en donde este funcionario se identifica como personal de la Policía de Investigaciones y efectúa estos 3 disparos que logran impactar a uno de estos delincuentes, causándole heridas que posterior a esto lo derivaron hasta un recinto asistencial, Lucho. Claro, es habitual, lo hemos visto en estos casos, que cuando son policías los que son víctimas de estos casos no tienen ningún inconveniente, ningún inconveniente. En este caso resulta herido, como tú lo decías, Javi, uno de los asaltantes, pero no lo trasladan ahí mismo, sino que después llega al hospital de Maipú esta persona herida a bala que se presume es participante de este hecho. Exacto. Fue trasladado por la misma persona también que se presume que lo estaba acompañando en el momento del asalto. Eso es al menos la información preliminar que se está manejando. Y ojo que hay un punto interesante, que una vez que ellos llegan hasta el hospital El Pino, es en ese mismo momento en donde, claro, se hace también lo que es un cruce de información respecto a lo que es la información que está manejando en ese momento Carabineros, lo que es la información que se maneja dentro del mismo hospital, y es ahí en donde, claro, identifican que eran heridas a bala, y la pareja de la persona herida llega hasta el lugar y menciona que los disparos fueron injustificados, que ellos no habrían estado participando dentro de esto mismo. Acá hay un punto importante, Lucho, y es que según las cámaras de seguridad, según ahí también todo lo que son estas pruebas que son súper relevantes dentro del caso, se logró establecer que estas personas habrían estado involucradas en este mismo punto. Oye, Javi, ¿y a la persona que dejaron baleada en el Hospital El Carmen es el clásico? ¿Lo dejaron ahí y quienes lo acompañaban se fueron y después llega la pareja? Mira,
esa es información que nosotros estábamos manejando, al menos se establece que es así, que fue trasladado por esta otra persona y que lo dejaron ahí en el lugar. ¿Ok? Y posterior a esto llegó la pareja y ahí ella menciona que los disparos son injustificados, Lucho. Esa es parte más o menos de lo que fue la cronología durante ya la madrugada de este día domingo. Claro, te lo pregunto porque el clásico en estos casos es cuando... aquí no sabemos si es así, porque estamos en una etapa inicial de investigación. Pero el clásico de estos casos es que llega una persona baleada a un centro asistencial y lo dejan ahí. ¿Y qué hay? Y alguien lo entrega, lo deja ahí y después se va. Cuando una persona la balean, ya sea por una bala loca o algo en lo que no tuvo que ver, en el 99,9% de los casos, quien lo acompaña, quien lo traslada, se queda ahí. Eso lo dice la estadística. No es algo que yo esté dando como un facto. Lo dice la estadística en ese sentido. Llega, lo acompaña, la persona se identifica, queda registrada quién es la persona y acompaña a quien está baleado. Pero cuando quien llega baleado es trasladado por alguien y esa persona que lo trasladó después desaparece, permítame dudar, pues Javiera, permítame dudar. Claro. Levanta sospechas, por decir lo menos, Lucho. Como le gusta decir a los periodistas, genera un manto de dudas. Que se realiza. Exacto, Lucho. Es que es parte del trabajo que se realiza, como mencionábamos antes, entre lo que es tanto un recinto asistencial común. No estamos hablando en particular de este hospital, sino que estamos hablando que en cualquier recinto asistencial, una vez que llega una persona herida a bala o que tiene heridas que podrían tener algún tipo de procedencia un tanto distinta a lo que se está mencionando en el momento, es ahí donde también se corrobora esta información con carabineros, con policía de investigaciones, con seguridad ciudadana, incluso ¿para qué? Para ver si es que es verídica la versión que se está entregando y si es que estamos en presencia de una persona que habría cometido otro tipo de hechos de manera anterior, o lo que también de repente sirve para esclarecer en qué circunstancias habrían ocurrido también este tipo de heridas. Lucho, es un cruce de información que de alguna u otra manera también sirve para la investigación posterior. Mira, y te agrego más, me están escribiendo aquí y me cuentan que está con custodia carabinero el detenido. Está con custodia carabinero, presumiblemente, no sé cuál es el estado de salud de la persona que está baleada, y no sé si le tomaron declaración, pero si le tomaron declaración y ahí la cosa no está concordando, la probabilidad de que sea uno de los autores del asalto al funcionario de PDI sube ostensiblemente. De hecho, Javi, lo hemos hablado hartas veces, que cuando ocurre este tipo de hechos, de que, por ejemplo, ya sea un asalto a un funcionario PDI, a un carabinero, a una persona que portaba un arma, o a una persona que hasta portaba un arma sin la facultad legal, que eso existe mucho en nuestro país, y la persona resulta baleada, el que está asaltando, de inmediato se levanta una alerta en toda la red asistencial. La red asistencial es completa, pública y privada. Se levanta en toda la red que donde llegue una persona baleada, de inmediato se tiene que generar una alerta y avisar. Y es lo que pasó en este caso en el hospital de Maipú. Claro, aquí lo que te mencionaba, al final es un cruce de información que sirve para la investigación posterior, sirve también para acelerar lo que son las gestiones. De repente hay casos, Lucho, de los cuales uno logran identificar que dos personas, por decir un ejemplo, llegaron heridas hasta tal recinto asistencial. Y es ahí en donde las mismas policías comienzan a identificar, podrían ser quizá las personas que participaron en este hecho durante horas de la madrugada. Sirve para lo que es la investigación posterior y también para acelerar parte de ese proceso que de repente es sumamente complejo si es que no se realiza lo que mencionas tú, levantar esta información desde un recinto asistencial hacia lo que son finalmente las instituciones, carabineros, policía de investigaciones, quienes tienen que participar activamente dentro de este mismo labor investigativa que se lleva a cabo respecto a cada delito que se comete, Lucho. Te agrego algo más, Javi. Es muy probable que este hecho lo esté investigando Carabineros. Es muy posible que sea así porque habitualmente la Fiscalía, cuando hay un hecho donde hay un policía involucrado, le piden a la otra policía que lo investigue, que me parece que es lo más transparente posible eso. Si a la persona que está en el hospital de Maipú se le logra extraer el proyectil,
y tienes la pistola del funcionario de la PDI, puedes periciar de inmediato. Cañón, bala, la bala te va a dejar unos rasgos en, no recuerdo el nombre exacto o técnico de donde quedan esos rasgos, y periciando el cañón, periciando el proyectil, tú puedes tener en muy poco tiempo, puedes tener finalmente algún tipo de certeza y un match que te lo da científicamente, repito el número, 99,9%, de donde fue percutado ese proyectil. Sí, Lucho, ahí es un dato muy relevante y que aparte también se suma frente a lo que es y la importancia, Lucho, porque en este caso hay un punto muy relevante y es la presencia de cámaras también de seguridad. Además. ¿Por qué? Porque estas mismas cámaras logran identificar a estas dos personas. Por lo tanto, ahí también hay un punto relevante. Si es que no estuvieran estas cámaras, también evidentemente que tendríamos que ver parte de la otra versión que estaba mencionando la persona herida, en este caso la pareja de la persona herida. Pero claro, como las cámaras logran acreditar de cierta forma, de manera preliminar, parte de lo que fue su participación eventual dentro de este mismo hecho, efectivamente, claro, esto sirve mucho en este tipo de momentos, aparte de las pericias que mencionas tú también, Lucho. Exactamente. Y del PDI se sabe cómo está él, Javi. Mira, no se ha entregado información respecto a esto, pero al menos no habría resultado herido dentro de lo que fue también parte de este forcejeo, porque recordemos que fue sumamente agresivo, Lucho, fue muy violento lo que ocurrió anoche, aproximadamente ya llegando a la medianoche, a eso de las 23:50 que ocurre esto en la comuna de Maipú. Y aparte, un punto importante es que estaba acompañado de su familia, Lucho. Entonces, igual tenemos que entender lo que causa esto de forma posterior. Sabemos que es muy complejo para un grupo familiar, para cualquier persona en lo común, afrontar una situación de este tipo. Sabemos las secuelas que eso puede dejar de manera emocional, de manera física, en otro tipo de casos, pero en este momento al menos lo que se tiene conocimiento es que este funcionario no habría resultado herido a raíz de esto mismo. ¿Qué les parece que ahora pasemos a revisar declaraciones que tenemos respecto a este mismo caso para tener más antecedentes? Un funcionario de la PDI se encontraba junto a su núcleo familiar a bordo de su vehículo particular en la comuna de Maipú, instante en el que es interceptado por un vehículo tipo SUV de color blanco, desde el cual descienden alrededor de 2 sujetos, los cuales se encontraban premunidos con armas de fuego y procedieron a intimidar a las personas, razón por la cual el funcionario policial extrae su arma de servicio al ver su integridad y la integridad de su familia en riesgo, efectuando disparos en contra de los sujetos, hiriendo a uno de estos. Posteriormente, se recepciona información de que en el Hospital del Carmen habría ingresado un sujeto con heridas de impacto balístico. Entonces, ahí escuchábamos parte de la información que se entregaba ya durante horas de esta madrugada respecto a este portonazo frustrado en la comuna de Maipú a un funcionario de la Policía de Investigaciones. Lamentablemente una situación que ya hemos visto con anterioridad y que se sigue repitiendo en el tiempo. Pero, Lucho, vamos a mantenernos muy atentos a lo que es el avance de las diligencias, todo lo que es el área investigativa y también si es que logran dar con el paradero de esta misma persona y también acreditar la participación de quien en estos momentos, según tu información, también estaría siendo custodiado por carabineros en el Hospital El Carmen.